Hoy vamos a ver el caso de Valentina, que empezó con su ilusión de aprender pastelería tradicional, estudió y luego decidió incursionar en el mundo de la pastelería saludable, sin gluten, sin azúcar y keto, para cuidar de su salud y sobre todo enfocarse en un nicho profesional específico. Y vamos a ver esa transformación espectacular. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Hola Valentina, ¿cómo Isis, estás? ¿todo Gracias por bien y tú? tomarte este. Muy bien, muy bien. Pues nada, gracias por tomarte el tiempo de, bueno, hoy contarme tu experiencia, cómo ha sido en la academia, hablar un poquito de tu historia y sobre todo que sirva de inspiración para más personas que pueden estar en la situación en la que tú estuviste y llegar hasta donde has llegado hoy. Así que bueno, la primera pregunta, cuéntame quién eres y a qué te dedicas exactamente. Bueno, quién eres ya lo dijimos, pero ¿a qué te Ujú. dedicas exactamente para aquellos que no te conocen? Bueno, mi nombre es Valentina, yo soy de Colombia, vivo aquí en Madrid hace ya 8 años y estaba estudiando pastelería porque siempre me ha gustado mucho la pastelería, hice un grado de pastelería y actualmente estoy trabajando ya en el rubro como tal de pastelería. Genial. ¿Y o sea, cuánto estudiaste pastelería? Hace ya casi 3 años ya, fueron Hace 2 años intensos de estudiar, estudié pastelería, confitería y panadería En Madrid, ¿cierto? en Madrid, correcto. Entonces, entiendo que obviamente el tema de la pastelería para ti ya era algo que te interesaba de antes. ¿Me puedes contar un poquito de cuándo decidiste empezar en el mundo de la pastelería, digamos, tradicional y cuándo decides empezar a ya también profesionalizarte en el mundo de la pastelería saludable? Bueno, pues esto se remonta en Colombia. Cuando yo recién salgo del colegio no sabía qué hacer. Me meto a estudiar cocina. No me gustaba nada, pero mi profesor era pastelero. Mi Qué bueno. profesor sabía que cuando me daba algo de pastelería a mí me encantaba. Entonces un día me llevó con un pastelero y el pastelero decoró como una tarta con muchísimos colores y me enamoré de inmediato. Siempre he sido muy creativa, entonces ese mundo de la creatividad me apasionaba. Y ahí quedé enamorada, pero en Colombia no pude en ese momento estudiar porque en ese momento no existían tantas formaciones de pastelería. Ujú, Esto fue como en el 2013 o 2014. Luego vine aquí ujú, a Madrid, empecé a hacer cursos y demás, hasta que ya dije, voy a hacerlo ya profesionalmente, voy a meterme a un grado profesional, algo que me titule más hacia la ujú. pastelería. Y me encantó el grado, me encantó, me fascinó, pero siempre decía, yo lo que quiero es algo más sano, porque de repente lo que yo quería hacer, todos mis compañeros querían hacer lo mismo. Y yo dije, si hay tantas personas que queremos hacer lo mismo, ¿cuál es Ujú, el punto, no? Entonces ujú. ahí me empecé a inclinar sobre la pastelería saludable, bueno, sobre también las cosas que me hacían daño a mí, sobre las cosas que le hacían daño a las demás personas, la parte nutricional, cómo sanar tu cuerpo con la alimentación. Pero cuando iban personas importantes o teníamos capacitaciones, yo les preguntaba sobre la pastelería saludable y era un tema como desconocido, ¿no? Como Ujú. no existe, eso es mentira, siempre vas a tener que utilizar harinas con gluten, grasas que no son saludables para que funcione, ¿no? Sí. Entonces ha sido como un proceso largo en el que he tratado de descubrir, bueno, que hay más allá de la pastelería convencional, ¿no? Correcto. Sí, pasa mucho eso. De hecho, yo también cuando estudié me pasó que cuando hacía esas preguntas de, bueno, ok, con estos conocimientos, ¿cómo lo paso a lo healthy? Y la respuesta, yo creo que no por maldad ni nada, sino por desconocimiento es esa que tú dices. O sea, bueno, es que eso no es pastelería. Como eso no existe, Nunca va a correcto, ser igual, justo. Y correcto. cuando me comentas, por ejemplo, en el tema de ti y de cuidarte, personalmente, bueno, yo que te conozco, pero sé que te gusta mucho el tema de la alimentación y la nutrición y que sabes muchísimo de eso también. Entonces, eso también, digamos que fue alguna, o sea, entre querer especializarte en un nicho y el tema salud, o sea, ¿qué porcentaje tenía de peso cada uno para aprender esto, por ejemplo, para ti? Uy, en mi caso muchísimo, porque yo desde que nací, digamos que siempre tuve problemas de salud desde los 4 años. Tenía asma, luego tuve neumonía, tuve muchos problemas digestivos, no sé a raíz de qué realmente, pero digamos que siempre tuve como problemas de salud en los que la alimentación era fundamental, ¿no? El remedio de la abuelita, la alimentación sana, la miel, no comas esto. Entonces Sí, era total. como una dieta, incluso antes de venir a España estaba muy enferma de lo del asma y era como todos los días que tenía que tomar un caldo específico, ¿no? De un Ujú. animal porque te funcionaba. Entonces siempre como que en mi historia de vida apareció este tema de la salud y de la alimentación, Sí, ¿no? que una prioridad para ti siempre ha sido una prioridad, Pero digamos. ¿qué pasa cuando tú te vas de viaje y todo te sienta mal y todo te hace daño, ¿no? Entonces, Ujú. como en serio no hay más alternativas, o sea, yo quiero poder comer siempre bien y siempre estar sana, ¿no? Que es como
un lujo, ¿no? Hoy en día. Entonces, como que ahí se alinearon como todos los caminos hacia decir, esto me encanta y creo en esto, ¿no? Claro. Y entonces, claro, ahí dice, si no lo encuentro, lo hago yo, ¿no? Correcto, correcto, Claro. totalmente, totalmente. Sí, sí, porque efectivamente uno sale a la calle y las opciones son muy limitadas y aparte Muy lo limitadas. mismo costosas y no buenas o buenas, pero igual supone, digamos, ¿sabes? Una inversión constante que de repente no tenemos tan Correcto. fácilmente. Entonces, el hecho de poder aprenderlo, dices, bueno, ya invierto de repente en lo que es la educación y lo aprendo y ya le saco más provecho, ¿no? O Y sea, que aparte de eso, no todo funciona para todo el mundo. Yo puedo ir a una pastelería que venda cosas sanas, pero a lo mejor pon tú que la fruta que usan o el endulzante que usan a mí me sienta mal porque pues mi claro. sistema digestivo pues es como diferente al de los demás, ¿no? Entonces también es descubrir que hay gente que, o bueno, en mi caso, no podemos consumir muchas cosas y sí hay opciones, pero no hay opciones para mí, ¿no? Para mi cuerpo y Ujú, para lo que yo hago. Entonces es claro. como más complicado todavía, ¿no? ¿Y qué dirías que es lo que más te costó? O sea, cuando empezabas a hacer, por ejemplo, cuando empezaste a investigar por ti misma, ¿qué hiciste? O sea, ¿eran más videos de YouTube, más recetas de Instagram, Pinterest? Cuéntame qué hiciste y cuáles fueron, digamos, esos fallos que decías, no estoy avanzando en textura como precisamente me dices, para adaptarlo a ti, o sea, para hacer ese Claro. traje a medida, ¿no? Porque... Bueno, yo intenté muchas cosas, pero así las que más me acuerdo eran videos de YouTube. Hacía muchas tartas. Principalmente hacía tartas como comunes, ¿no? O sea, harina de trigo, huevo, vamos, Ujú, lo ujú, básico, pero me pasaba siempre que me quedaban como, o sea, que la decoración era increíble, pero cuando ujú, te lo comías no era súper seco o de pronto no se lo comías y ya no quería repetir. Eran estos sabores que lo comes y es como, está bien, pero no es algo que yo digo, qué rico, ¿no? ujú. Pero más que todo recetas de YouTube y también mi mamá me acuerdo que me compró un libro de Vadio Balastro, el de Cake Boss, Ajá. pero las recetas eran como imposibles de seguir porque el hombre ponía como la expectativa, ¿no? De cómo te Ajá. quedaban las decoraciones con fondant y todo esto y claro, no te daba como tantas herramientas para tú realmente llegar a ese punto, ¿no? Entonces era Claro. como frustrante porque empezabas a leer la receta, la hacías, pero te quedabas en un punto de cómo pasó de aquí a acá, ¿no? No, o Claro. sea, ¿Y a se quién queda le preguntas? cortísimo. Claro, ¿y a quién le preguntas? Correcto. Al libro. Correcto. Y de Total, YouTube me total. salían, mira, YouTube me salían muchas, pero en cuanto a cuando mi problema es que yo lo intentaba cambiar a lo sano y no quedaba nunca, ¿Y qué ¿sabes? hacías? ¿Qué hacías? ¿Cómo intentabas Yo, cambiar tu sana? yo hacía muchas pruebas, Ok, hacía, sobre todo principalmente lo que más cambié fue las grasas. Entonces usaba ok. aceite de coco, que ese me gustaba mucho porque me gusta mucho el coco, pero claro, cuando se enfriaba la tarta, el coco pues se quedaba como más tiesa la tarta, más dura, solidificaba, entonces claro, la cortabas, la comías y era muy seca. El Claro. sabor era rica, pero era muy seca. Luego Ujú, hice pruebas también con aceite de oliva, pero no me di cuenta que el aceite de oliva tiene como un índice, esto ya después de leyendo, como un índice de acidez, entonces sabía muchísimo aceite de oliva horrible. ujú. También compré aceite de aguacate, que aún está en mi casa, Qué porque bueno. sabía Para las horrible, ensaladas. horrible, porque claro, yo buscando como alternativas, ¿no? Y me acuerdo que lo probé y fue como que no, lo tuve que tirar todo porque horrible, desastroso. Entonces es como un descubrir de que no puedes coger una receta original y cambiarla Cambiarlo. 100% porque no funciona, no funciona, no es. Tienes que empezar como de cero y decir qué sabores me gustan, cómo lo hago y un proceso enorme. Y por ejemplo, con los endulzantes, ¿qué endulzantes fueron? O sea, ¿qué solías usar antes de entrar en la academia? Bueno, primero probé con dátiles. Eso sí lo hice mucho en casa porque tenía una profesora que usaba muchos dátiles. Me Ujú, gustaba, pero a mi gusto no era tan dulce. ok, Entonces tenía que usar una cantidad enorme de dátiles para que para fuera un poquito dulce. Y eso o sea, la economía de los dátiles era más costosos. Entonces dije, es demasiado costoso. Y luego, o sea, no sé qué representa esto en una receta que sea, o sea, casi el 80% de dátiles y lo otro de los otros ingredientes, ¿no? claro, total, total. Y Usé la ese. textura también cambiaba, ¿cierto? Cambia muchísimo, Más muchísimo. densa. Y luego también usé azúcar de coco también y creo que de panela alguna vez, porque me Ajá, confundí, compré, pero sabía mucho como a caramelo, como sí. a, no, o sea, abarcaba mucho el sabor. Y ya Ujú. las últimas que hice fue con un endulzante que se llama inulina. Ah, No sé si mira lo qué bien. conoces. Sí, 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 claro. Inulina, pero me tocaba inulina y stevia. El problema es que es como un porcentaje de 0,0000 porque si no te endulza mucho. Entonces es Muchísimo. como muy difícil porque cada endulzante te aporta algo tan diferente que es como encontrar qué dulce me gusta a mí, si es para mí o qué dulce le gusta a la persona que le quiero dar. Y depende de eso, pues tendría que usar un endulzante u otro, ¿no? Pero mi favorito fue la inulina, creo yo. O es que se parece mucho como a la mezcla de eritritol y stevia, pero inulina y stevia. Y que es más fácil la sustitución. Capaz por eso también, o Mm, sea, es más
sencilla que de repente el eritritol y la stevia, que requieren un poquito más de entenderlo para que no Correcto, cristalice o todas esas cosas que ya hemos ido viendo a lo largo de, bueno, del aprendizaje. Ok, entonces correcto, entiendo, según lo que me has contado, bueno, probaste todo habido por haber, tradicional total. a saludable, y en qué punto te diste cuenta de que aunque siguieras investigando por tu cuenta, necesitabas ya algo o una guía o un sistema, mejor dicho, que es cuando entiendo que te planteaste y tuvimos la llamada y me dijiste, Isis, bueno, en nuestro caso fue en persona, no fue por llamada, de decir, oye, quiero aprender contigo, quiero aprender este método y quiero aprender la pastelería que tú haces, que me acuerdo que nos vimos en persona y lo hablamos, ¿no? Entonces, cuéntame, Claro. ¿qué pasó antes de ese encuentro? O sea, qué te hizo decir internamente, yo necesito a alguien que me ayude en esto porque ya sola como que no, estoy en un punto muerto, digamos? Yo creo que fue en el punto en el que intenté todas las recetas y no se parecían o sea, en lo mínimo a lo que yo veía en internet, ¿no? Era como no tengo el resultado, pero sobre todo fue como la ilusión de poder hacerlo, yo creo, como la esperanza y la pasión que tenía de terminar, o sea, ya hice todo porque no me funciona, o sea, la frustración también me llevó a decir, es imposible que otras personas sí puedan y yo no, o sea, ¿cuál es el secreto? ¿Qué está pasando que no lo dicen en internet, ¿no? O sea, porque si es tan claro para muchas personas y si existen pastelerías saludables, ¿qué es entonces lo que no me están contando, no? Porque ves videos de Correcto. YouTube y dices, lo hago todo al pie de la letra o sea, muestran el resultado, ¿no? La textura, la esponjosidad, y tú tienes algo súper diferente. Mi horno tampoco es un horno muy diferente al convencional, lo intenté en el de mi mamá, en el mío, en el de mi tía, y no me sale. Entonces, ¿qué está pasando, no? Fue más como esa incertidumbre, yo siempre he sido como muy curiosa de llegar hasta el punto final, ¿no? De ya empecé esto, pues voy a terminarlo, pero fue como esa determinación de hay algo que no me están contando porque cómo es posible que yo tenga los mismos ingredientes, la misma receta, los mismos Igual paso a moldes paso, claro, y no sale. claro. Es eso realmente. Claro. Y cuéntame, ¿y por qué elegiste trabajar conmigo? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? He visto la pastelería de Isis y Bueno, bueno, cuéntame un poquito de eso y de cómo empezamos. bueno, a mí realmente fue porque fui a varias pastelerías saludables, porque ya había hecho como mi mapeo en Madrid y demás, y me gustó mucho como, obviamente, la imagen visual que daba Le Suisse, me gustó mucho la pastelería, y probé algunos productos y me encantaron, y dije, esto es totalmente diferente a lo que yo he probado, ¿no? No es, no, o sea, la textura, el sabor, no era como muy diferente a lo que ya había visto, ¿no? Entonces me impresionó mucho de cómo lo logran, qué pasa allí, que yo no lo he logrado, ¿no? Que es ese no sé qué, Entonces, exacto. De correcto, y acuerdo. pues había visto contenido, había visto muchas cosas y realmente me llamó también mucho pues la energía, ¿no? Lo que había detrás, la pasión sobre todo, ¿no? Porque entras a un lugar y es la vibra se siente inmediatamente. Entonces fui a muchos sitios en que veía como que la gente no me transmitía eso, ¿no? Y pues cuando conocí eso fue como esa energía y esa pasión como que se nota que la viven también como yo. Por eso me entusiasmé como a ver quién estaba detrás del Smith, que eres tú, evidentemente, y pues ver qué pasa, ¿no? Cómo funciona todo. Y ahí fue cuando me dijiste también que, bueno, cuando decides empezar con el método, que también en paralelo estabas haciendo prácticas, ¿cierto? Correcto, Ok. correcto. En ese Entonces, entonces, ujú. en ese Sí, sí, entonces, sí. claro, yo estaba estudiando, estaba trabajando en algo totalmente diferente a lo mío también, que yo trabajaba como administrativa, pero realmente no era lo que me apasionaba. Y bueno, empiezo a hacer el curso, empiezo a hacer todo esto, me empiezo a apasionar muchísimo más. Y es cuando te digo, Isis, pues necesito estar contigo, estoy estudiando, estoy haciendo el método, todo, estaba haciendo todo el tiempo y pues dije, bueno, ¿por qué no hacer prácticas contigo? Y ahí es cuando, bueno, ingreso al Suite como practicante contigo. Y bueno, y fue todo Efectivamente. el tiempo, ¿no? Hacer el método Perfect Day, que estar contigo de prácticas, ya haber salido de algo que no me gustaba, algo que sí me gustaba, ¿no? Entonces fue como todo el tiempo y fue, bueno, emocionante. Qué bueno. Y cuando dijimos, bueno, porque también me acuerdo en ese momento de las prácticas que me acuerdo que te dije, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es compaginarlo, porque efectivamente la pastelería es un nicho donde no habías trabajado antes, digamos, profesionalmente No, hablando, y ya esto claro, es, claro, de prácticas con otro sistema, uno está más tranquilo porque no es un trabajo como tal, pero aún así estás en una cocina real. Entonces, el método, por ejemplo, cuando decides decirme, y si yo me quiero, que me acuerdo que me lo dijiste, me quiero, o sea, entrenar en esto, y yo justo estaba con el desarrollo del método Perfect Bake y todo esto, y lo implementamos contigo también directamente ya en vivo y directo, digamos, además de la plataforma, porque también me acuerdo que, bueno, correcto. lo íbamos haciendo un poco en paralelo.
cuando decides invertir, Valen, porque es lo que te digo, o sea, es una inversión de tiempo, de dinero. ¿Qué fue lo que te Correcto. hizo, hubo algo que te hizo dudar y decir, oye, tuviste algo de miedo quizás en el momento de decir, uff, va a ser esto otro curso más, otro libro más? Pues mi miedo principal, pues seguir invirtiendo de pronto en un curso que fuera igual al de los demás, ¿no? Ujú. Porque yo ya había invertido en cursos aquí en España que duraban un mes, 2 meses, eran presenciales incluso, y me enseñaban solamente una receta en el tablero, la seguías y ya está. No había nada más de fondo, de explicación, de propiedades, de errores. Era como ver un video de YouTube, ¿no? Entonces mi miedo fue, si esto es online y yo ya he hecho, o sea, cursos presenciales, entonces va a ser, claro, va a ser peor para mí en el sentido de que no voy a obtener tanta información, porque si presencial ya fui y a otros cursos, pues online me da mucho miedo que por online, porque esto es algo que tienes que practicar sí o sí, ¿no? La pastelería. Entonces, mi mayor miedo fue como no obtener como esa asesoría online. ¿Sabes? Porque cuando lo tienes presencial, pues tienes a la persona, le muestras, le enseñas, pero online, pues no tener esa asesoría ni esa persona que me diera respuestas, ¿no? Ese fue mi miedo principal. Y el otro, obviamente, las métodos de pago, porque evidentemente yo volqué mi vida hacia mi vida como estable económicamente a la pastelería, ¿no? A todo esto. Y fue como, bueno, ¿cómo voy a hacer para pagarlo? Porque es una inversión que evidentemente supone, o sea, es una inversión, o sea, grande, como todo. Y en ese momento de mi vida, pues yo, lo que te digo, he volcado toda mi estabilidad por esta ilusión, ¿no? Este sueño, Pero claro. lo bueno fue que siempre lo pude fraccionar, y que eso es una opción, yo digo que se la recomiendo pues a muchas personas, porque siempre que lo puedas fraccionar puedes como llevarlo más cómodo, ¿no? O sea, ir como paso a paso, paso a paso, paso a paso, y te vas a ir ilusionando y vas a ver que realmente es un curso muy diferente al de los demás, ¿no? Y vale, Entonces, eso. una cosa que a mí me llama muchísimo la atención es, a veces muchas de las personas con las que yo converso tienen, digamos, como ese miedo a atreverse. ¿Qué te hizo a ti decir, lo hago ya? Bueno, entender el programa, que ahora Uy, podemos hablar, ahora sí podemos hablar un poquito más del programa en sí y de esas cosas que, por ejemplo, como me dices ahora, el acompañamiento fue algo que te gustó mucho. yo creo que fue lo que me impulsó más a tomar el curso, fue que obviamente el contenido era brutal porque tenía lo que otros cursos no tienen, ¿no? Ya que tú me hables de los errores más comunes o lo que te pasó a ti como pastelera, para mí es como, ok, esto ya es más personal, ya es como más Te lo humano, ¿no? saltas. Que es algo Claro, que a mí, saltas esos que es errores. algo que yo no encontraba como en otros cursos, que fuera más humano, que hay más cercanía, ¿no? Que hay asesoría, que tengo como un portal donde voy a preguntar y alguien me va a responder al instante. Eso no pasa hoy en día en muchísimos cursos. O te responde un bot o alguien, ¿sabes? No te responde un humano realmente. Entonces a mí la parte humana fue lo que más me decantó a hacer el curso realmente. La posibilidad de chatear, no, y no con cualquier persona, sino con la creadora del método y con alguien que ya tiene experiencia como pastelera. Pues para mí eso fue como tener acceso directo al chef, es un lujo. O sea, Claro. es un lujo, y eso fue lo que más me impresionó, más me hizo como tomar la decisión de invertir en el curso realmente. Claro, 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 es súper importante, porque además me acuerdo que, bueno, uno va aprendiendo, ¿no? Porque es eso, yo creo que ahora tú me vas a decir de todo el sistema de Perfect Day, que sabemos que tiene el acompañamiento, tiene sus 22 recetas, etc, 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 aprendemos de porcentajes, que eso también es importante, porque Súper lo que importante. tenemos aquí es más que todo la habilidad, de que luego tú ya puedes hacer esos cambios que querías tanto, que deseabas tanto al Correcto. principio, pero con tus parámetros, ¿no? Que esos son los parámetros que nadie cuenta, que es lo que tú decías, aquí nadie Nadie, cuenta nada. nadie. Entonces, eso es importante. Digamos, de los porcentajes, las equivalencias, o por ejemplo, aprender a conocer tu horno, o transformar una receta saludable perdón, de una tradicional a una saludable. ¿Qué fue de esas cosas que aprendimos, digamos, en la academia juntas? ¿Qué es lo que más te impresionó que antes no sabías? O sea, ¿qué fue lo que más te gustó de esa, digamos, esa estructura, ¿no? Que tiene la academia. Lo que más me gustó fueron, bueno, yo creo que dos cosas en particular. Uno era el punto de que me pasaba mucho a mí, ¿no? De que no puedes convertir una receta tradicional 100% a una saludable, ni compararlas, porque ese era mi problema. Yo, porque no me sabe como la tarta de zanahoria que yo me como en la esquina de mi casa, ¿no? Conocer las propiedades, bueno, que esa también era la segunda, como conocer las propiedades de cada ingrediente y cómo funciona ese ingrediente, ¿no? No es solamente la harina es mala, no, pero la harina que hace, ¿no? Porque yo satanizaba mucho el azúcar, por ejemplo, pero el azúcar da textura, da estructura, o sea, hace que sea más crocante el producto en sí. Entonces es como entender, como el hecho de que yo nunca me había puesto a analizar qué cumple o sea, como ese ingrediente, Esa función, ¿no? qué función tiene el ingrediente en la receta, porque yo no Claro. puedo reemplazarlo y ya está, no.
pues si esto cumple, no sé, que sea más húmedo, ¿cómo lo reemplazo? Entonces ya conozco cómo funciona y qué ingrediente saludable que a mí me funciona, cómo puedo reemplazarlo. Entonces eso me pareció una locura porque fue como, yo siempre lo hice mal porque yo siempre comparaba, ¿no? Me tiene que quedar Claro, igual y tiene que saber igual, no, o sea, hay que partir que es algo diferente, el postre va a ser diferente, va a ser único y eso también es algo muy bueno, ¿no? Porque es claro. como, solo lo haces tú y va a ser para ti. Entonces me encanta el hecho de poder conocer los errores también, eso a mí me gustó muchísimo, los errores más comunes, que es Ujú. lo que te digo, convertir de uno tradicional a uno saludable y conocer las propiedades de cada ingrediente me parece increíble, porque dejas de satanizar y te das cuenta que cada uno tiene una función en específico y no es ni buena ni mala, simplemente hace una función y tú tienes que Exacto. entenderlo para saber Cómo cómo sustituirlo o adaptarlo. sustituir. Claro, claro, Correcto. Entonces, claro. eso me encantó y me voló la cabeza porque fue como, esto era lo que yo no entendía. Yo lo veía muy superficial todo y no iba como más allá de las cosas. Entonces, Claro. eso me encantó. El cuestionarte, exactamente, es El eso. cuestionarme. Tener o sea, digamos que como que desarrollaste más la parte crítica, ¿no? La parte de decir, ok, no voy a Correcto. llegas a seguir una receta, sino estoy pensando, ok, esto, ay, se me acabó el aceite de coco, entonces déjame ver qué otra grasa tengo en casa y por qué puedo sustituirla, o si no puedo, qué otra cosa tengo que cambiar, efectivamente. O Correcto. sea, Y al final también te el vuelves, porcentaje, también claro, los porcentajes me parece súper importante, porque yo no puedo poner 50 gramos de azúcar y luego 50 gramos de stevia, imagínate. No, correcto. y yo lo hacía muchas veces de poner, puedo poner 30, ¿no? Y la stevia me sabía un medicamento como Sí, antibiótico. sí, se sabe Entonces era, algo. claro, lo aprendes en la marcha, pero no haces como el cuestionamiento de, obviamente tú dices, pues le pongo menos, pero a veces ese menos puede ser hasta 10 gramos. Entonces es como que también lo que me pasó a mí es como el cuestionamiento que yo hago, que siempre se lo digo a la gente, es como, porque esto sea dulce significa que esto sea malo, porque la miel es dulce y no es mala. Correcto. Entonces el endulzante puede endulzar 3 veces más, pero eso no significa que sea malo, sino bueno, tienes que usarlo en proporción a lo que te gusta a ti, ¿no? Porque luego conoces gente que dice, a mí no me gusta nada, solo me gusta el eritritol, o a mí solo me gusta la Exacto. stevia, o a mí me sienta fatal el maltitol, el xilitol, bueno, Claro, tantas cosas, claro. ¿no? Y entonces Entonces, no satanizar las cosas y y entender la adaptarlas a lo función que de cada. es y a lo que Correcto. te funciona a ti, efectivamente. O sea, yo creo que eso es una de las cosas, eso que acabas de mencionar es una de las cosas más bonitas también de la escritura, digamos, de las recetas que aprendemos en la academia, que es que las haces tuyas. O sea, ya al cabo del segundo mes ya vas aprendiendo más Correcto, habilidades y tú misma ya luego eso dices, mira, si no quiero usar stevia y eritritol, puedo poner inulina o puedo poner miel o puedo poner, pero siempre ya digo, correcto. no loco, sino con esa estructura de que no voy a perder Sí, tiempo. Eso o es. incluso dátiles, o lo que tú quieras, o si te quieres ponerle ralladuras, con las ralladuras se puede hacer un montón de cosas y, o sea, y crea como muchos aromas y puedes infusionar en muchísimos sabores, o sea, es un mundo Es un y ya sí mundo. puedes ver cómo probar, ¿no? En pastelerías y preguntar, ¿no? ¿Esto cómo lo haces? ¿Esto qué tiene? Y vas sacando también mucha inspiración y muchas ideas, ¿no? Porque ya Y vas sabes cómo hacerlo. creando. Eso, ya tienes la posibilidad de crear y de crear Correcto. bien, con estructura, como dices tú. Nosotros tenemos las recetas y las estructuramos por categorías, ¿cierto? Tenemos las bizcochos, tenemos galletas, brownies, tenemos saladas, pan y cookies saladas, tenemos postres fríos. Bueno, tú sabes toda la variedad que hay. ¿Te parece que fue suficiente? O sea, es decir, ¿ese tipo de recetas te gustó la variedad? ¿Cuál te gustó más en sabor, por ejemplo? A mí me parece que está bien, que es suficiente porque es que es prácticamente como de todos los grupos, ¿no? De todos los Un grupos poco. coges como un poco y luego tú puedes, pues luego ya implementar Ah, cremas y un rellenos sabor, también, que se me olvidó. correcto. Claro, Pero a mí justo. me gustó mucho el tema de panes porque me parece como increíble que puedas lograr como una textura Perfecto. Ujú. tan gustosa, tan, ¿sabes? Porque es muy difícil cuando es sin gluten, ¿no? Que obtengas como este bizcocho como esponjoso, que sea rico, que es muy difícil. Entonces me sorprendió muchísimo el tema de panadería, que o sea, me gustó porque me sorprendió mucho. Claro, porque la mayoría de los panes que sueles hacer en internet quedan como muy apelmazados o raros. Quedan muy apelmazados. Y Mm. creo que también cuando estudié, hicieron como, o sea, en 2 años hicieron como una receta sin gluten, imagínate. Y era, claro, limpiar todo el obrador, no podíamos Ajá, hacer la todos, también me contaminación. acuerdo. Y me acuerdo que era súper insípido. Eso era lo que más se probaba, muy insípido. Y conocía personas, amigas, que me decían, no, no puedo comer pan y aparte el que compro en el súper Malísimo. no sabía nada y la textura es apelmazada. Entonces me sorprendió hacer estos panes y decir,
wow, están tan ricos que quiero comer, o sea, quiero tenerlos para mí, ¿sabes? Bueno, porque además es una receta de pan, pero que tú puedes transformar en varios panes, efectivamente. Tú puedes poner Muchísimo. semillas, sin semilla, ponerle En mi algún ingrediente especial, claro. Correcto, porque en mi caso, por ejemplo, a mi novio no le gustan mucho las semillas, no le gustan para nada. Entonces, del de él ya digo, bueno, lo puedo hacer diferente, o si le gusta, no sé, más el chocolate, le puedo poner chispas de chocolate porque él es más de dulce. Ah, mira, Entonces, puedes jugar mucho con eso porque él ama el chocolate. Si le eh, pongo algo de chocolate, pues le encanta. Entonces, puedes jugar con eso de mi manera. Y como lo bueno, que puedes de una combinar, receta puedes sacar puedes varias, sacar miles, efectivamente, correcto. Pero me efectivamente. sorprendió muchísimo el sabor, la textura, o sea, me impresionó mucho, mucho. Y me encantó. Qué Eso fue bueno, mi qué bueno. favorito. Entonces, más allá de estos resultados concretos que lograste, que fue, bueno, primero entender los ingredientes, entender qué función cumple, aprender a manejar la temperatura del horno y la cocción, más allá de lo que pone la receta, ser dueña de esta habilidad, que es lo que te queda. Al final de la academia, yo Correcto. siempre le digo, es una habilidad de por vida, ¿no? O sea, tú aquí te entrenas, tanto con los fallos, porque también, o sea, hablemos un poquito rapidito de cuando alguna receta, por ejemplo, no te salía bien, ¿te sentías frustrado o te Uf, sentías guiada hacia, pero digo dentro de la academia? O sea, por ejemplo, cuando ya estamos haciendo que obviamente las primeras no salen, digamos, perfectas porque no. tu horno es nuevo y hay que conocerlo de esas cosas, pero ¿cómo te sentías versus Valentina, la que hacía la receta y no le salía bien sola antes, a versus ahora ya dentro de un sistema que tienes ese apoyo, pues, de que aquí pasó algo, te mando un video, una foto y tú me guías? Súper diferente, porque yo me frustraba mucho al punto de, me sabe un poco mal, lo tiro todo. Yo era así, como muy drástica, ¿no? Sí, 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 no sirve, Pero adiós. porque me frustraba y he invertido tiempo, he invertido mi dinero, ¿no? En hacer este producto y sabe horrible, no, no sabe mal, sabe horrible, ¿no? Entonces me Incomible. frustraba y no le daba a probar a nadie, era como, ya no hay nada que hacer, ¿no? Y en este caso es como que lo pruebo, ¿no? Ya cuando conocí el método, tenía la receta, lo pruebo, y bueno, no está como quiero, pero tenía él, y sí, me pasó esto, ¿no? Yo antes de ser dramática digo, bueno, me pasó esto. Y siempre fue esa energía como de, tranquila, haz esto, modifica esto. O sea, ese feedback me cambió mucho porque fue como, espérate, espérate, no, es que no te quedó tan mal, mira, hiciste esto, y como que ven los lados positivos, ¿no? De, lograste tal textura, lograste tal cosa. Bueno, que no te guste el sabor, pues le pones más endulzante. Efectivamente. Esas cosas que yo era como tan dramática de lo tiro Lo todo, tiro. Sí, fue más pasa como, mucho. bueno, No eres la bueno, única, ¿eh? Sí, sí. fue En la como, bueno, academia pasa. o sea, ya invertí en el curso, pues obviamente no va a ser tan drástica de tirarlo, pero fue como, le voy a dar la oportunidad a ver qué me dice Isis, mira, dices, me pasó esto, y es como, no, pero te quedó muy bien, sin embargo, cambia esto, entonces ese feedback positivo ayuda mucho, que es muy Claro. diferente a alguien que te dice, no, o sea, ¿sabes qué? No sirves para esto, ¿no? Sino, oye, mira, es que lograste esto, que yo no lo veía con mis ojos, ¿sabes? Entonces, como ese apoyo positivo de, ok, sí lo estoy haciendo bien, sí voy por buen camino. Ese feedback creo que es súper, súper importante y sobre todo cuando tienes a una persona tan vulnerable que te está contando una condición de salud o lo que vive día a día. Entonces, eso me cambió full porque fue como, sí puedo modificar esto y hacía el cambio que me decías y funcionaba. Entonces, es como tener ese feedback de alguien que ya le ha pasado sirve muchísimo, muchísimo. Sí, a mí eso que tú me comentas, de hecho, es lo que más me gusta desde el punto de vista mío que de enseñar, es enseñarles a que ustedes son capaces de eso que acabas de decir. O sea, el problema nunca ha sido tú, nunca ha sido yo cuando estábamos estudiando. El problema es que nadie te dio una estructura ni te dijo No, esas secreticos para que tú fueras capaz de adaptarlo. Entonces, aprender a mirar la pastelería saludable desde otra perspectiva, que es como efectivamente estás diciendo. O sea, ya si algo no queda como a mí no me gusta, no significa que va a la basura, significa que es una oportunidad de crecimiento, de transformar esa receta con la ayuda, con el acompañamiento, a algo que me va a encantar. Y de eso se trata. correcto, Para gusto los colores, ¿es así o no? Siempre correcto. hay millones de posibilidades, eso me encanta. Sí, Entonces, sí, total. si yo te pregunto, la Valentina de hace 4 meses, 5 meses, más atrás, ¿ok? A la Valentina de ahora, ¿en quién se ha convertido la Valentina de hoy y dónde está trabajando Valentina hoy y qué está haciendo con su vida Valentina hoy? Bueno, la Valentina, uy, qué cambio. La Valentina, bueno, Hablemos de la de antes, la describe de la de antes antes. y la de ahora. Bueno, yo creo que la de antes, bueno, no, o sea, no diría como súper frustrada, ¿no? Pero la de antes siento que estaba estancada en quiero, me encantaría, pero no, no me da, no tengo los resultados, ¿no? Creo que esa sería la de antes. Y la de ahora, que es jefa de cocina y está trabajando contigo en Le Suite.
hoy es un cambio enorme, brutal, porque nunca me lo imaginé, si miro atrás, nunca me lo imaginé y bueno, y me encanta, o sea, no me arrepiento para nada de haber tocado esa puerta y haber dicho, Isis, me encantaría, necesito, quiero, por favor, ayúdame. Ha Yo sido me como acuerdo, sí. y como compartir la pasión mutua de la pastelería, eso creo que me encanta porque lo que te digo, conocer gente que conozca tu situación personal, tu salud y diga, oye, la pastelería saludable sí existe, sí es posible, ¿no? Eso fue para mí como, wow, me encantó, me encantó. Para mí Entonces también fue, ha sido increíble porque ha sido verte crecer desde que ya obviamente ya tenías una base, porque has estudiado pastelería tradicional digamos colegas en ese aspecto, pero luego verte crecer al punto de decir, bueno, ahora estás de jefa de cocina, de tener esa confianza que te digo, de sobre todo tú sabes que además yo fuera del curso, digamos, de Perfect Day, también como en cocina siempre las pongo a todas a sufrir un poco para sacarlas de esa zona de confort claro, y de modifiquemos esto y de plantear esto y que ya lo pudiste llevar al plano profesional al punto de que yo ya juntas discutimos de temas de cómo queremos que nos quede el resultado en la receta. Entonces ya uno lo ve increíble. esta perspectiva y efectivamente el cambio es abismal, pero porque es eso, has desarrollado una habilidad, ¿sabes? Has Total. profundizado en una habilidad que ya tenías, pero la has desarrollado de otra manera y para mí, bueno, tu caso es un caso de éxito increíble, precioso, porque además es lo que te digo, a mí me llena de mucho orgullo la confianza porque me acuerdo ese día que llegaste y dijiste, yo quiero hacer prácticas y me quiero preparar Yo quiero, es contigo que y quiero aprender lo que para tú mí fue digas. como encontrarte y pues dije como, o sea, es que esta energía, todo, o sea, lo que yo veía dije, la quiero. Fue como, esa fue también como el punto de quiebre de cuando vi todo, fue como, mi intuición fue como, sí, lo voy a hacer y me voy a arriesgar y siento que es una increíble oportunidad para que aprendas porque es lo que te digo, tener ese feedback y que sea tan humano. Siento que hoy en día puedes estudiar, puedes tener conocimientos, puedes tener títulos, pero la parte humana hoy en día es lo que yo personalmente más valoro y lo que más aprecio. Y eso es para mí lo que más he obtenido, ¿no? Esa cercanía de, o sea, no solamente te enseño, sino que también te entiendo, te apoyo y lo vamos a trabajar juntas y lo vamos a solucionar juntas. Eso para mí siento que es lo más importante. Qué bonito, me encanta. Y si tuvieses que darle un consejo a alguien que está viendo este video, que tiene, digamos, alguna duda de si empezar, se siente como tú, pero dice, bueno, ahora no es el momento, o no sé si tengo la inversión, o no sé si tengo el tiempo, vamos, que también eso, vamos, es Te algo que... influye mucho, claro, claro. ¿Qué consejo le darías a una persona que pueda tener dudas respecto a empezar en el método, ¿no? Desde tu perspectiva y desde tu experiencia. Pues yo le diría que obviamente que vale mucho la pena, pero sobre todo que hay que tomar el riesgo porque nunca vas a tener todos los conocimientos ni vas a estar totalmente preparada para empezar. O sea, es un curso que puedes hacer desde cero, no tienes que ser una persona experta, ni tienes que tener un grado, ni tienes que tener un curso, un título, no, simplemente si te apasiona este mundo es como el paso siguiente, ¿no? Como el punto para convertirte en una persona que puede desarrollar esas recetas para ti, para tu familia, para tus amigos. Y entonces siento que es como la herramienta más útil que le puedes dar a una persona que le gusta, ¿sabes? Uh -huh, Entonces siento que hay que perder el miedo como cuando yo esté preparada lo hago, cuando yo llegue a este punto porque aquí voy a estar mejor, porque en verano, porque en diciembre, porque de pronto tengo que hacer cosas porque no, o sea, es un curso que de verdad se adapta a todas las personas, a todas las edades y yo la verdad que lo veo súper útil tener el feedback, lo que te digo, me parece súper importante, porque para hacer un curso que sea virtual, aprendes incluso mucho más que en un presencial que no te dan un feedback. Eso yo siempre, Entonces, eso también lo digo a veces, porque muchas veces, muchas personas tenemos la perspectiva, y a mí me pasó también de decir, yo prefiero el presencial por la experiencia, pero a total. veces esa emoción de la experiencia, estás cocinando con el chef o con lo que sea, te pierdes la mitad de las cosas y luego te vas a casa con un documento escrito y te quedaste ahí, viviste la experiencia, pero también en virtual sorprende mucho, ¿verdad? Eso también me sorprendió mucho, porque no solamente es tener el feedback, sino que sea personalizado. Uh La -huh. personalización hace que todo valga más. Evidentemente, es un curso que es a lo mejor que tú lo comparas en precio y tú dices, bueno, este me sale mejor o no, pero cuando estudias con 20 alumnos, el profesor ni tiene tiempo para ti, ni tiene tiempo para escucharte, ni para ver tu proceso, que me pasó a mí personalmente, y fue como encontrar a alguien que solo me da una entrevista a mí, que me dice, ¿qué te pasó, Valentina? Como la personalización, siento que eso hace que el curso valga mucho más la pena, ¿sabes? Sí, totalmente, totalmente. Y es que así es como realmente se logran los resultados excepcionales, Total. es lo que yo siempre digo. Ay, muchas gracias. O sea, ha sido una entrevista preciosa. Me ha encantado Ay, a mí igual. que compartieras todos esos detalles y muchísimas gracias, Valen. Y bueno, Nada, a ti. ya seguimos en contacto, Sí, claro que sí. obviamente. Así que muchas gracias por tu tiempo. Nada, Un nada a ti. beso Bye, bye. enorme. Bye, bye. Bye. Gracias.